Continuamos hasta las 15 horas con esto que es Mediodías con la RAC, transmitiendo en vivo desde La Ferrer, aquí donde está el estudio central, desde la sede de la Corriente Clasista y Combativa de La Matanza, en este proyecto comunicacional de la Federación de Cooperativas René Salamanca. Y vamos ahora a tener una conversación telefónica con el doctor Horacio Micucci, docente, biólogo, a quien lo tenemos en línea y lo saludamos. Buenas tardes, Micucci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué dicen? Muy bien, un gusto saludarte y poder hablar con vos en este caso, para ver, ¿no?, cómo sigue toda esta situación del COVID, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las últimas noticias que tenemos y principalmente tu punto de vista, ¿no?, sobre esto que se impulsa por algún sector de reabrir las escuelas, si están dadas las condiciones o no sobre este tema. Mira, a mí me parece, yo por mi trabajo suelo dar clases de preparación en distintos lugares, a veces de salud y otras veces de educación, ¿no?, de colegios, en jardines de municipalidades, o del Estado, para cómo preparar, o inclusive universidad, ¿no?, de cómo prepararse en esta situación. Me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta, o que es lo que yo noto, que han creado tal confusión en los medios de comunicación, abundantemente regados por los que quieren sembrar la confusión, ¿no? No se trata de un periodista, se trata de un interés. Entonces me parece que hay una confusión grande, que al último no se termina sabiendo ni cómo te contagias. Y me parece que yo siempre arranco con eso, que parece una tontería y parece muy repetido, pero me suele ocurrir que me dicen, ahora entiendo cómo es lo del contagio. Y me parece que lo de la gotita, eso que sale de la boca cuando uno habla, cuando uno grita, cuando uno canta, cuando uno estornuda o tose, que uno puede ver, si uno mira en el teléfono o si quieren hablen contra un espejo, contra un vidrio un ratito, y van a ver que quedan un montón de gotitas. Esas gotitas son las que contagian. Esas gotitas son las que contagian. No olvidémonos si son más grandes, si son más chicas, si son suspensiones, si son aerosoles. ¿Quieren ver cómo funciona? Y cuando usted aprieta en un aerosol se va a sentir olor a la distancia. Bueno, esas son las gotitas. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, y que es distinto del dengue, que el mosquito te busca. Vos entrás en el área de la gotita. No es que la gotita te está buscando, te corre. El mosquito puede encontrarte dormido y picarte, pero esta no te busca, vos te la buscás. Entonces esto es un problema que hay que tener claro, porque yo siempre les digo que, bueno, entonces, ¿cómo es? Me mantengo a mayor distancia. Si estoy a 2 metros, la gotita no llega. Si estoy a 1,5 metros, estoy más cerca de llegar. Pero siempre tenemos que entender que nadie te habla de absolutamente imposible. Yo hablo en términos de todo es posible, pero no todo es igualmente probable. Si estoy a 2 metros, la gotita no llega. Si yo estoy en el techo de mi casa, abajo podrá haber gente corriendo, pero la gotita no me llega. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta para prevenirse. Por eso hay que usar el barbijo bien puesto. Si yo me pongo un barbijo casero, y yo te diría, de 10 infecciones posibles, elimino 6. Entonces no es un detalle. Si yo me lo pongo en la pera, es lo mismo que si no lo tuviera. Claro. Si yo me pongo el barbijo y fumo y me lo arremango y me lo pongo encima de la nariz, es lo mismo que si no lo tuviera. Francamente es así. Si encima tienen el barbijo y se pueden poner esa placa en la cara, que se hace con una botella de agua transparente, si uno quiere, mejor, no te llega. Baja muchísimo. De 10, 8 no te contagias. De 10 posibilidades. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero cuando te entran a enloquecer, hablándote de que sí es más grande, que sí es más chica, que ahora no se sabe nada, entonces la gente termina no entendiendo nada y diciendo lo mismo. Claro. Esto es lo primero que hay que tener claro. Yo cuando doy clase en los colegios, yo digo siempre lo mismo. Mayor distancia, menor tiempo en contacto. Si estoy más lejos y estoy poco... Si yo paso y saludo al que pasa al lado mío, muchísima menos probabilidad de que si me quedo a conversar. Una vez estaba de acá, de la ventana de mi casa, mirando dos que se encontraban enfrente, sacaron los barbijos, se abrazaron, se besaron, se hablaron 3 horas cara a cara y después se pusieron los barbijos y salieron. Si alguno estaba contagiado, está listo el otro. Está claro. Es muy sencillo, es muy importante esto, porque hasta que no tengamos medicamento y vacuna aplicada, eso es lo que vamos a tener que seguir aplicando. Y eso es lo que hay que mantener. Si tomo mate,
junto saliva. Si tomo mate con el mismo mate. Si tomo de la misma botella, como yo veo de la esquina de mi casa, mirando ahí para enfrente, y se juntan los pibes y toman la cerveza y la birra, y entonces toman de la misma, si hay uno contagiado, terminan todos contagiados. ¿Te das cuenta? Mejor que no tomen cerveza, pero prefería que tenga una cerveza cada uno, en lugar de estar cada uno con una botella en conjunto. Esas cosas es lo que hay que tener claro primero. Si tenemos claro primero eso, y la chica se lo dice al chico y el chico se lo dice a la chica, y se entiende que no es más macho el que no se cuida, ni es más inteligente el que no hace nada, sino que el que previene es el que está más claro, vamos a saber cómo actuar. Entonces, yo apelaría a lo siguiente. Ustedes son la agrupación de Salamanca, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Salamanca dejó el pellejo en la lucha. Entonces, acá se necesita gente que sea capaz de dejar el pellejo. Dejar el pellejo no es que me contagio porque soy vivo, sino dejar el pellejo es convencer a los demás cómo hay que prevenirse. Porque los que van a pagar al final son los más pobres, los que tienen más problemas sociales, los que tienen menos atención sanitaria, los que tienen menos comida y los que viven peor. ¿Me explico? Yo de ahí arranco. Cuando viene un tipo y te dice, no porque en Suecia, no porque en Italia... Bueno, yo te voy a decir una cosa que ustedes van a entender porque son de La Matanza mejor que yo. Estocolmo, la capital de Suecia, tiene 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Yo en este momento les estoy hablando de Lanús. Lanús tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, el doble. Claro. Amontonados en 48 kilómetros cuadrados. Y muchos no tienen ni cloaca, ni agua corriente, ni agua buena. En Estocolmo hay todo eso más internet. Entonces, que no te comparen eso con nosotros. Sí, la Villa Itatí, que está por acá, en el límite entre Quilmes y Avellaneda, tiene 37.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Te das cuenta? Lanús te dije 10.000, Estocolmo te dije 5. La Villa Itatí, sin ningún medio de sanitario, y viviendo amontonado todo junto, donde es difícil mantener la distancia, hay 37.000. Es la segunda villa popular de América. La primera es La Rosiña, la favela, que tiene 39.000. ¿Vos crees que Bolsonaro sabe lo que pasa en la favela La Rosiña? ¿Vos crees que le importa a Bolsonaro lo que le pase? ¿Vos te crees que a alguien le importa si se mueren la gente del pueblo que vive en Itatí? Buenos Aires, ciudad, tiene 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, 3 veces más que Estocolmo, 3 veces más. Pero la Villa 31 y 31 bis tiene 85.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es, digamos, 16 veces más que Estocolmo, pero sin ningún medio de Estocolmo. Amontonados, sin condiciones de seguridad, de salud, de agua, de todo lo que es esencial para vivir. Entonces esa es la primera. No sigamos los consejos de aquellos que son responsables de nuestra miseria. Esto es lo primero para arrancar. De aquí vamos a donde quiera, pero tengamos cuenta que es esto, que somos parte de un país pobre, a la cual nos encontramos un sistema de salud quebrado, donde hubo que construir y hubo que sacrificar seres humanos que trabajan en salud para que esto no se desbandara como se le desbandó a ellos. Porque acá no murió la gente en la calle, no vimos fosas comunes, todavía. Así que no sigamos el camino de ellos. Eso es lo primero. Y después a los jóvenes y a los grandes. El viejo respetado del barrio, de la sociedad de fomento, que mire al que anda sin barbijo y le diga, póngase el barbijo, sea solidario. Que el chico le diga a la chica y la chica al chico, no seas gil, no seas gil, ponete el barbijo, que no sos más vivo, sos más onzo. No sigamos el consejo de ellos, hagamos lo que hicimos hasta ahora y sigamos mejorando y no sigamos el consejo de ellos. Eso es lo primero. Acordémonos, la gotita no te busca. Entonces, no es, te dicen intensidad y vos no sabés qué. Intensidad es esto. Si vos te pones a jugar con una pelota y 2 paletas a 2 metros de distancia y después saludás de lejos y te va, no pasa nada. Ahora, si vos te amontonás en un lugar a gritar, saltar y cantar rock, eso es mucha intensidad porque hay una nube de gotitas. Hacé de cuenta que hay una nube que no ves, pero que está. Y si hay un contagiado, se van a contagiar un montón.
evitemos morir, o por lo menos no muramos, por una causa que se pueda reemplazar. Argentina tiene 46.000 muertos, que son los muertos por causa política que hubo desde los bombardeos de Plaza de Mayo en 1955 hasta la dictadura. Digamos que si son muertos que valgan la pena, no que sea por un virus, y que sea porque nos convencieron de que no pasa nada, porque lo que no quieren es estropear sus negocios, porque si todo el mundo va a laburar, tienen dónde sacar ganancia. En cambio, si todo el mundo se protege, y si dicen de dónde hay que salir la plata para resolver esto, vamos a tener que tocar el bolsillo a los responsables de lo que pasa. Eso es lo primero, y para arrancar, digamos, ahora seguimos como vos digas. Bien, con respecto a esto que estabas hablando, el tema de la comunicación es muy importante, ¿no? Porque inclusive en las últimas, bueno, recordamos, si nos remontamos un poquito atrás a la pandemia, que hubo un momento hasta que se cuestionó el uso del barbijo, ¿no? Sí. Que se decía, no uses el barbijo porque en realidad te produce mucho peor que lo que... Y hoy en día también se está volviendo a cuestionar el uso, o por lo menos el barbijo de tela. Dicen que el barbijo de tela no es tan efectivo y recomiendan el uso de otro tipo de barbijos, ¿no? Eso es alguna de las informaciones que van llegando. Digo el tema de la comunicación, porque cómo se fueron trascendiendo durante todo ya casi un año de pandemia. Y hablabas de la cantidad de muertos, lo que significa, ¿no? Cuando uno hace una comparativa con la cantidad de personas, podemos decir, bueno, es casi una situación de guerra esta, sí. Pero hay quienes dicen, bueno, pero a ver, la gripe estacionaria, la gripe común, mata a 30.000 personas por año, entonces tan mal no estamos. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, empecemos de lo más simple, el asunto del barbijo. Mirá, esto del barbijo que nos sirve empezó al principio. Yo te diría, fue un éxito empezar la cuarentena, el aislamiento temprano, porque nosotros evitamos, pues, a nosotros nos hubiera arrasado. Vos imagínate que si no pudo responder Italia, imagínate nosotros. Entonces nos hubiera arrasado. Empezamos temprano y paramos el transporte, porque cuando te habla de transporte, no es el transporte que dicen que es como viajan en el tren rápido de Europa, donde viaja como si fuera mejor que en tu casa. Hay que acá subir, yo estoy en Lanús, para ir hasta la capital, 10 minutos, que vos tenés que dejar pasar los trenes porque no podés subir. Entonces una lata de sardina y una nube de gotita. Me refiero a lo que hablé recién, ¿no? Uh-huh. Entonces estuvo bien porque bajamos el transporte, bajamos ese lugar de complicación. Paramos todo un momento y empezamos a ver cómo hacíamos. Estuvimos bien cuando privilegiamos salvar al sistema de salud, porque así la gente no se moría asfixiada en la calle por falta de un respirador. Estuvimos bien en que el sistema de ciencia y técnica de Argentina y del Estado se propusiera fabricar respiradores y se propusiera hacer barbijo. Ahí está en venta hoy todavía el barbijo del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Y cuando vos buscás vas a encontrar que se estudió eso por nosotros mismos. Yo te voy a dar un ejemplo, bueno, porque ahí viene, hasta ahí los aciertos. Errores. ¿Por qué dijimos eso o se dijo eso de que el barbijo no servía? Yo siempre dije que servía y es una tontería porque yo trabajo en bioquímica y en todo lo que sea riesgo, vos tenés que usar el barbijo. Al que dice que el barbijo no sirve, le digo que se vaya a operar y se fije si el médico no tiene barbijo cuando lo opera. ¿Entendés? Y después que se haga operar sin barbijo y estornudándole encima, a ver qué le pasa. ¿Entendés? Entonces el barbijo sí. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que pasó que pensaron que la gente iba a salir corriendo. Perdón por decir la gente, yo quiero decir el pueblo, que es una cosa más concreta que la gente, que uno nunca sabe quién es. Que el pueblo iba a salir corriendo y iba a buscar los barbijos que no le alcanzaban a los hospitales, porque esa es la verdad, no teníamos ni barbijo. Yo que he atendido, tengo un sistema de atención de preguntas sobre bioseguridad, de lugares de trabajo en salud, porque de eso trabajo, me han llamado de lugares que los barbijos se lo hacía la gente en el hospital. Porque la Argentina no es el hospital grande que existe en capital y privado. Argentina es un lugar donde hay lo que hay. Y en esos lugares el barbijo se lo hacía la gente, el pueblo y los que trabajan en salud. Se hacían su barbijo. Ahora bien, yo hice unos spots que hicimos para la corriente clasista y combativa, que después divulgó Juan Carlos Alderete, donde explicábamos todo esto y cómo se hacía un barbijo. El barbijo SN95, que nadie puede comprar porque sale un dineral,
filtra 95% de las cosas que te pueden entrar. O sea, de 1 te eliminan 9,5, vamos a decir. De 10 posibilidades de contagio, 9,5 la eliminaste, te queda 0,5. Uh-huh. Pero ese es un barbijo muy especial. Es más, si lo querés usar 5, 10 veces, 20 veces, ya empecé a tener problemas porque no cumple la función para la que está. El barbijo quirúrgico andará en el 80% de filtración, es decir, que si tenés 10 contagios, vas a eliminar 8. Es el que te puede usar un personal que te está operando, por ejemplo, en un hospital. Pero si vos haces un barbijo como nosotros le enseñábamos en esas clasecitas de la corriente, con la camiseta del pibe, esas de algodón que usan los pibitos chiquitos, y lo pones 3 veces, esa tela de algodón filtra 65, 70. Esto quiere decir que de 10 posibilidades de contagio, elimina 7. Así que no es que no sirve. Claro. Primero, no es que no sirve. Si yo encima, y yo me acuerdo que en esa peliculita, esos videitos lo hicimos, abrimos una botella de agua de esas que no tienen vueltita, que son lisas, y le pusimos cinta en el borde de esa que puede usar un electricista o esa cinta adhesiva, y la atamos arriba a la cabeza. Es una placa que tenés. Si vos te pones la placa de ese barbijo, yo te diría 8 seguros de 10 no te contagiás. ¿Entendés? Entonces no es que no sirve. Lo que hay que explicar claro al pueblo qué es lo que hay que hacer. La idea de que no le explico porque el pueblo no entiende, no es nuestra idea. Nuestra idea es que el pueblo entiende. ¿Entendés? El pueblo entiende. Vamos a decirlo muy crudamente. Todo el mundo habla de que Hitler cayó derrotado en Stalingrado. Si allí peleó hombre y hasta niño de 15 años, casa por casa. Y el pueblo entiende. El pueblo entiende y puede hacer sacrificios enormes. Queremos buscar ejemplos nacionales. ¿Vos te crees que no fue difícil el éxodo jujeño que dirigió Belgrano? ¿Que no fue difícil el éxodo oriental que dirigió Artigas? Entonces el pueblo entiende. Lo que hay que explicarle qué es lo que hay que hacer, y lo hace, y lo hemos hecho. Entonces lo del barbijo que no sirve y cómo se hace, si se hace bien, sirve. Un barbijo, pónganlo doble y pónganle un papel de cocina de eso en el medio, y lo lavan y se lo ponen, y se lo ponen bien puesto, tapando la nariz y la boca, le va a servir. Le va a servir. Ahora, si van a la farmacia y le venden uno que yo he visto, en algunos lugares vender, que es una telita que nada hay, que es de una sola capa, bueno, eso vale 2 centavos, pero eso no sirve para nada. Más vale hacértelo en casa que te sale más barato. Como yo te estoy diciendo que lo hagan. Sí. Ahí están los videitos que Juan Carlos debe tener, y que lo podemos distribuir tantas veces como haga falta, que explica cómo se hace. Tengamos paciencia. Sé que da calor y molesta, sí, da calor y molesta. Pero más molesta que te mueras. Ese es otro de los temas. Metido en la garganta que no sabe qué consecuencia te va a dejar. Ese es otro de los temas, el tema del calor, ¿no? Porque sabemos que también el uso de barbijo y esta ola de calor que estamos atravesando no se llevan muy bien, ¿no? Con la gente, digamos, la gente se sofoca. Acá se ve, si hablamos de lo que hablamos, si somos capaces de aguantarnos el calorcito. ¿Estamos? ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo no te puedo dar un barbijo con ventilador. Yo lo que le he dicho a los muchachos que estaban en los comedores, si no aguantan, váyanse al baño, mójense la cara, esperen un ratito y pónganselo de nuevo. Hagamos así. En lugar de trampearnos, hagámoslo así. No contagiemos a los demás. Nos vamos al baño, agarramos agua, nos mojamos la cara, descansamos un ratito y nos ponemos el barbijo de nuevo. Obviamente, vos en el invierno te podés poner eso como una bufanda y poner uno de triple capa y le pones lo que quieras en el medio, siempre y cuando puedas respirar, ¿no? Porque se trata de que tenés que poder respirar. No lo podés poner con nylon porque entonces no podés respirar. Pero con eso, digamos, no nos estamos contagiando porque paramos un ratito y nos fuimos al baño. Nos estamos contagiando porque nos han convencido que no sirve para nada. Y entonces vamos a bailotear todos juntos sin fijarnos. Porque no pasa nada. Sí pasa. Yo te voy a decir, yo en este momento tengo 2 sobrinitos de 4 o 5 años contagiados de COVID. Y el más chiquitito se levanta, a la noche llorando, se levantó y se ponía el dedito entre los ojos y le decía a la mamá, me duele el pensamiento.
le quería decir que le dolía muy adentro, no era un dolor de cabeza común. Claro. Entonces un chiquito se contagia, y un grande se contagia, y un joven se contagia. No es que no pasa nada. En las terapias y han muerto gente joven, inclusive sin otra enfermedad, y encima deportista. Conozco un médico que le pasó eso en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Un médico de 30 y pico de años, jugador de deporte, deportista, y cayó, listo. Y se murió. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Yo sé que hay dificultades y que mata el calor, pero busquémonos la vuelta. En lugar de cederle, cuando le cedemos al virus, le cedemos a los que provocaron esta situación. Yo te voy a dar un ejemplo. La gripe española se produjo en 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Fue una pandemia, fue la última gran pandemia, ¿no? En la gripe española murió más gente que en la Primera Guerra Mundial. Si vos le decís a la gente de la Primera Guerra Mundial, dice, uy, ¿cuántos muertos? Bueno, en la gripe española murieron 50 millones de personas, y en la Primera Guerra Mundial murieron 22 millones de personas, menos de la mitad. ¿Entendés? En la Argentina, si yo traduzco la población, que en ese entonces era 9 millones de habitantes, a 45, hoy en la Argentina morirían entre 75.000 y 150.000 personas. ¿Vos te das cuenta de lo que estoy diciendo? 2 y 3 veces la que tenemos hasta ahora. Cuando estaba hubo 2 picos. El primer pico fue en la segunda mitad, el segundo semestre del año 1918. El 16, te doy hasta la fecha justa, el 16 de octubre de 1918, el diario La Nación, el mismo que hoy ves, publicó que no había que preocuparse porque era una gripe benigna. El primer pico bajó, fue principalmente en Buenos Aires. En el verano, el Buenos Aires pudiente festejó, fue a veranear, vacacionó. El segundo pico vino en el invierno del 1919 y arrasó Argentina, del norte al sur, y los que murieron fueron los más pobres, los que no tenían atención sanitaria, los que vivían mal, los que no tenían lo necesario para vivir. Entonces, ¿eso qué es? Que las clases dominantes de la Argentina, la oligarquía argentina, prefiere sus negocios antes que la salud del pueblo. No le hagamos el juego. Los ingleses hacen lo mismo. Los ingleses siempre fueron opuestos al aislamiento y las cuarentenas que estropearan sus negocios. Boris Johnson quiso hacer lo mismo, pero ¿sabe que se olvidó? Que habían hecho un ajuste y que habían estropeado su sistema de salud. Y que habían dejado a todos los geriátricos a la actividad privada. ¿Sabe cuánto cobra un geriátrico en Londres? 2.000 libras esterlinas por semana. Vamos a decir $2.000 por semana, para hacer una comprensión de lo que estoy diciendo. Y se murieron, porque no tenían nada, ni barbijo. Entonces ahora corrigen los ingleses, que son unos viejos zorros. Y ahora fíjate cómo se cuidan y cómo cierran escuelas y cómo tienen lo que ellos llaman fase 4 y la fase 1 nuestra, la que tuvimos en marzo del año pasado. Claro. Entonces vos fíjate, ¿qué consejo vamos a seguir? ¿No ves que te están mintiendo? Si los europeos están desesperados porque se han dado cuenta de la situación. Se han dado cuenta. ¿Por qué te crees que se vacuna Israel? Israel se vacuna porque es un portaaviones norteamericano en el Medio Oriente. Y a Estados Unidos le interesa más que se salve Israel que los negros y los hispanoparlantes de su territorio. Claro. Si vos vas a Nueva York, el barrio que es el Bronx, donde viven los negros y los hispanoparlantes, tiene el doble de muerte del elegante Manhattan. ¿Qué importa lo que pasa en el Bronx? Le importa lo que pasa en Israel, que le permite controlar el Mediterráneo de esa zona, el Mediterráneo oriental, y la entrada al Medio Oriente. Así que no puede tener una pandemia en ese lugar, entonces vacuna. Ahí vacuna. Esta situación también, doctor, esta situación de la vacunación, ¿no? que es muy importante, volvemos nuevamente al tema de la información, donde se han nacionalizado, ¿no? la situación de las vacunas, que dependiendo de dónde venía era más efectiva o no, y en las últimas horas ha quedado en claro de que las supuestas vacunas que eran muy efectivas no resultaron ser tales, ¿no? Por más que vengan de lugares que le caen más simpáticos o no a otros, pero la vacuna va a ser la solución, porque hay muchos que piensan que, bueno, viene la vacuna, listo, ya está, estamos todos inmunes. Bueno, hablemos de la vacuna. Primero que fracasó eso que nos decían hace un año, de que había que dejarse contagiar porque así tenemos la inmunidad de rebaño.
Porque si vos vas a ver hoy cuánto contagiado hay en estos países que están, Estados Unidos, por ejemplo, andará el 16, 20%. Para llegar a inmunidad de rebaño tenés que vacunar 60, 65, 70. O tenés que tener 65, 70 con anticuerpos suficientes para defenderse. Porque ocurre que hay uno que se contagia y no desarrolla mucho anticuerpo. Y entonces se vuelven a contagiar. Así que la idea de que dejate contagiar porque no importa y ya está, olvídatela. Sáquensela de la cabeza porque no existe. La única forma de llegar a eso es vacunarse. Con respecto a vacuna, yo te voy a decir lo siguiente. No hay vacuna mejor ni peor. Yo lo voy a decir con crudeza. Mi cuchi pone el culo a la jeringa que venga, sea la que sea. ¿Por qué? Porque hemos avanzado en tecnología suficiente para que esta vacuna sean cobertura. Y es la primera vez que por la situación que hay, si hay alguien que ha experimentado esa vacuna son ellos. Porque cuando nosotros nos damos la vacuna, ellos ya se la dieron a 3 regimientos, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la vacuna aquí hoy, más que un negocio de una empresa, es un problema estratégico, militar y de hegemonía en el mundo. ¿Estamos? Si vos tenés la vacuna, cubrís tu modo de producción. ¿Qué es el modo de producción? Es que si los obreros no trabajan, no hay ganancia. Claro. ¿Entendés? Que si acá no puedo entrar con que la gente gaste, coma y consuma lo que yo te vendo, no hay ganancia. Entonces yo necesito que mi mercado funcione, dicen ellos. Y su mercado somos nosotros. Y donde tienen que venir a hacer los negocios de todo tipo que hacen, generalmente financiero, de timba, es con nosotros. Salió en La Nación hace una semana que los más ricos ganaron, dicho por bancos suizos, ganaron cantidades exorbitantes en esta pandemia. Eso ellos no quieren perderlo nunca, se muera quien se muera. En la Argentina, para este modo de producción de Argentina dependiente, sobran 20 millones de habitantes. Si se mueren 20 millones, a los Macri no le importa. Total, él va a estar en los abrojos y si no, en un barquito cómodo y protegido. Entonces, no, la vacuna no es que esta es buena o es mala. Hemos avanzado enormemente. Yo viví, porque soy viejo, cuando fue la epidemia de parálisis infantil. Y nadie sabía qué había que hacer. Pintábamos los árboles y los cordones con cal viva. Nos poníamos unas bolsitas con alcanfor. Y no sabíamos qué hacer. Y los pibes se morían o quedaban con parálisis. O se morían con paro respiratorio o quedaban con parálisis. Yo era chico, tenía 9 años. Y claro, yo no sabía, pero mis viejos estaban preocupados, y todos los viejos estaban preocupados, y no sabían qué hacer. Yo me acuerdo que la bolsita tenía un olor, andábamos todos con un olor al alcanfor que no se imaginan, porque todos teníamos una bolsita, no servía para nada, porque no sabíamos, ahora sabemos. Ahora sabemos cómo se transmite esto, por eso dije lo de la gotita. Pero ahí no sabíamos, y apareció una vacuna. La vacuna, la primera que se dio se llamaba vacuna Salk. Era una vacuna con virus, digamos, muerto, vamos a decirlo así, inactivado, pero es muerto. Esa vacuna se descubrió en el 52 y se aplicó, a mí me la dieron en el 55. 3 años. Por supuesto que después se siguió experimentando. La mayor parte de los de ustedes habrá tomado el terroncito de azúcar con la Sabin, que fue una versión siguiente, con un virus, digamos, amansado. Atenuado quiere decir que lo hiciste bueno. Pero siempre tenía riesgo. Vos decías, ¿y si no se murió? ¿Y si no se amansó? Claro. Pero no pusimos. Y nosotros, Latinoamérica, es territorio libre de poliomielitis. ¿Entendés? Después vino otra variante, una mezcla entre las dos, y después sacamos la Sol actual, que es biotecnológica. No te vas a contagiar, porque es un pedazo de virus hecho aparte. Claro. Las vacunas actuales son eso. Los norteamericanos tienen una tecnología por la cual, la sustancia, el ácido nucleico que produce esa espiguita de la corona, esa puntita del coronavirus, ven que tiene puntita, una pelota con puntita. Bueno, se produce se toma otro virus, se le mete el gen y ese virus se entra en la célula y hace que se produzca eso que va a vacunarte. No te va a transformar en nada, te va a vacunar. La otra tecnología, la de los ingleses con AstraZeneca, usa un virus de un resfrío del chimpancé y le mete adentro el pedacito que produce la espiguita esa. Ese virus entra, bueno, no importa los mecanismos, al último está la espiguita y el organismo genera anticuerpos.
El de los rusos, en lugar de usar el de chimpancé, usa el humano, que hay dos clases. Entonces te da una y después te da la segunda. Y refuerza la anterior, por las dudas, porque como es un virus humano, capaz que vos tenés anticuerpos y no deja entrar al virus, que es como un caballo de Troya que trae adentro lo que te va a vacunar. No va a pasar nada. En el primer informe que salió de la vacunación argentina, yo lo leí, ahora podés leerlo también si lo buscás, si está más actualizado, sobre 32.009 vacunados, hubo un porcentaje mínimo de 317 que tuvieron algo. De esos 317 sobre 32.000, mira lo que estoy diciendo, 1 en 100. Bueno, de esos, el 96%, el 94% era lo que te da cualquier gripe, digamos, cualquier vacuna de la gripe. Te da por ahí un poquito de fiebre, te da, qué sé yo, un poquito de dolor donde te pincharon. Cuando te vas a sacar sangre, vas a hacer un análisis, por ahí te duele cuando te pincharon. Pero nada más. O sea, de los 317, el 94% eran pavadas. Hay otra parte que son, a lo mejor porque en el protocolo fue una mujer, nos dijo que estaba embarazada y la vacunaron, pero no tuvo nada. Hubo otro caso que también era uno mayor de 60 y lo vacunaron porque no se dieron cuenta, no tuvo nada. O sea, cuando ve los casos no se murió nadie. Claro. Hay que vacunarse. Lo de no vacunarse es de hacerle el juego al enemigo. ¿Entendés? Porque esta es la primera vez que nosotros le vamos a hacer un gasto a ellos. Porque ellos se están guardando la vacuna, porque la vacuna es estratégica y es escasa. Vos fíjate que Italia le va a hacer un juicio a Pfizer porque no cumple con los planes, con los acuerdos. Si no cumple con Italia, que va a cumplir con nosotros. Claro. Después todas las potencias te van a pedir algo. Todas. Los chinos, ahora hablan de que los rusos pidieron una base de control del espacio. Todas. Los norteamericanos te van a pedir el litio, te van a pedir todo. Por eso, nosotros hoy estamos apretados como si viene un ladrón y te pone la pistola en la barriga. Y entonces vos le das la plata, los documentos y todo lo que tenés encima para que no te mate. Pero nosotros tenemos varios proyectos de vacuna nuestros. Uh-huh. Hay uno que es muy interesante, que está ya por entrar en fase de prueba, que lo está haciendo Universidad de Buenos Aires, con ISET, que es una vacuna de síntesis con pedacitos, no con virus, de este coronavirus y de otros anteriores, y vos quedás múltiple vacunado. Nosotros tenemos que llegar a producir nuestra vacuna, o solos, o con otros países como nosotros. Cuba está por sacar la Soberana 2. Le falta público para hacer, porque vos tenés que tener una cantidad de personas que se pueden infectar para hacer la prueba de la fase 3. Entonces nosotros podemos hacer acuerdos con otros países iguales que nosotros, porque si no, lo que van a hacer con la vacuna es hacernos depender de ellos. Por eso, hoy buscamos la que venga y nos la ponemos. ¿Estamos? No es más vivo el que no se la pone, nos la ponemos. No hay ningún recuerdo de vacunas que te hayan traído cuando llegaron acá grandes problemas. Te van a decir algo que yo te voy a decir. Sí, cuando yo me di la vacuna de la poliomielitis, me la di en junio de 1955. Junio. Esa vacuna, cuando la empezaron en Estados Unidos, hubo un problema grande de contaminación en la fabricación 2 meses antes. Y yo me la di igual. Y hoy el resultado es que la poliomielitis vos no la tenés en América Latina. ¿Entendés? Entonces, la posibilidad de que vos te contagies y te muera por COVID es infinitamente más grande que te muera por cualquier otra cosa. Es lo mismo que me diga, y si me muero a cruzar la calle porque va a pasar una Ferrari testarrosa y me va a pisar, sí, la posibilidad de que pase por la una Ferrari de ese tipo es infinitamente nula o baja. Más vale que me cuide el coronavirus, claro, ¿no? Y que cruce la calle. Entonces crucen la calle y vacúnense. Eso hay que hacerlo. Es una mentira, lo que están metiendo es política para generar en este país un batifondo y poder volver a aplicar crudamente lo que quieren aplicar. Que es la política que no voy a aplicar yo a ustedes en el lugar donde están. ¿En qué consiste? En una Argentina dependiente, donde hay miseria, donde hay pibes que están en la calle, donde hay droga, donde hay todas las porquerías que inventaron ellos. ¿Estamos?
Entonces, no le hagamos el juego a ellos. Nos vamos a vacunar, sí, esta vez ya la aprobaste. La aprobaron ellos, no la aprobamos nosotros. No es como otras veces que decían, y la aprobamos con los pobres del sur. No, los pobres del sur no la quieren dar, porque ya la están probando con ellos. ¿Sabe cuántas dieron ya? ¿Sabe cuántos dieron? Después, no está claro, viste, que los norteamericanos dicen, y los rusos hicieron tal cosa con su vacuna, y dicen, no, porque la de AstraZeneca no sirve. ¿Sabe por qué es eso? Mira, cuando New York Times publicó contra la vacuna inglesa de AstraZeneca, es porque la metodología de fabricación, en qué consiste la vacuna de los ingleses de AstraZeneca, que es la que aquí va a fabricar Sigman con los mexicanos, la que vamos a tener ahí, es porque es parecida a la rusa, y los ingleses, que les son traidores como son, les importa un pito la OTAN. Si les conviene negociar con los rusos, van a negociar como producen una vacuna conjunta sobre la misma metodología. Y los rusos, que no son menos sinvergüenza, no les alcanza para ello. Están diciendo, te la doy si me das tal cosa. Sí. Pero como no les alcanza, están haciendo acuerdo con los alemanes a ver si lo pueden producir en Alemania. Nosotros vamos a recibir la vacuna rusa probablemente fabricada por la India, que es donde recibimos la vacuna para la gripe. Nadie va a vacunarse para la gripe y pregunta, ¿de dónde es esta vacuna? Yo la quiero de tal marca. No existe. No va a existir así. Vacúnense porque esa es la propaganda, porque no les importa de nosotros y quieren generar un batifondo en este país. Porque su objetivo es desestabilizar en este país. Y los que ceden a las presiones de esta gente están equivocados, porque cuando el león te come un brazo, no te va a dejar con el brazo, te va a comer el resto. Entonces no hay que ceder, tenemos que seguir con el camino del respirador y buscar nuestra vacuna nacional, porque probablemente no tengamos que vacunar todos los años, hagámosla nuestra. Y mientras tanto tenemos que aguantarnos lo que nos den y conseguiremos lo que nos consigamos y nos vacunaremos, alguno con la rusa, otro con la china, el otro con con la norteamericana, y la que consigamos porque estamos en emergencia y tenemos la pistola en la barriga. Pero después de esta, mantengamos la línea de soberanía nacional y produzcamos nosotros, que nosotros llegamos a producir el 90% de las vacunas de este país. Nosotros y con el Estado. Eso hay que tenerlo claro, porque ¿a quién le vamos a hacer el juego? De nada vale que todos los días de la bandera honremos a Belgrano y a San Martín en agosto. No, sigamos ese camino. San Martín hizo lo que hizo. Nosotros tenemos que hacer de la vacunación la epopeya de la Cruz de los Andes. Y eso se hace solamente con dos cosas. Que el pueblo asuma en sus manos esto. Protagonismo del pueblo, comité de emergencia, sociedades de fomento, cuerpo delegado, organizaciones barriales, organizaciones del campo, organizaciones del pueblo, diciendo cómo se organiza la defensa en esto que es una guerra. Y segundo, ¿a quién le sacamos la plata? Porque tenemos que terminar que acá un puñado de 20 tipos tengan la mayor parte de la tierra extranjerizada de la Argentina. O que un 2% de las explotaciones que andarán siendo de 50 hectáreas como máximo tengan mejor dicho, casi 50% de las explotaciones que serán de 50 hectáreas como máximo tienen el 1 o 2% de la tierra, mientras que lo que tiene más de 5.000 hectáreas tienen el 50% de la tierra. Terminemos, algún lugar hay que tocar. Tenemos que terminar con esa plata que se nos va por la hidrovía y que ahora va a salir, lo que viene saliendo de la hidrovía, que llega a traer cosas desde Brasil, con barcos extranjeros y que desemboca en Montevideo y no en el puerto de Buenos Aires o en la costa de Buenos Aires. Tenemos el quinto litoral marítimo del mundo, no tenemos un barco para controlarlo, no tenemos flota pesquera, no tenemos flota mercante como tuvimos en la época de Perón. Entonces vamos a necesitar otra política. Pensemos, a los peronistas, el otro día le dije a un peronista amigo, yo solamente pido que los peronistas sean peronistas, de Perón y Evita, y que los radicales sean de Irigoyen y Alem. Y después entre eso y con Católico de Bergoglio, hagamos los cambios que hay que hacer. Empecemos a pensar en algo así como el primer plan quinquenal de Perón, y empecemos a pensar que hay que dar tierra para el que la trabaja, o como dice el Papa, techo, tierra, trabajo, para todos, alimento y educación para todos. Y si quieren abrir las escuelas, perfecto, abramos las escuelas, pero pongamos más cargo. Yo doy clases sobre eso. Que me digan quién se va a hacer cargo de que cada chico entre al baño, como dice el protocolo de educación, de aquí y del exterior, y esté no más de 10 minutos y el baño esté limpio permanentemente. ¿Quién va a desinfectar con agua, con lavandina, a 500 o 1000 partes por millón, como dice el protocolo, estoy recitando, y tiene que hacerlo con el sistema de doble baldo, de doble trapo,
primero limpia con agua y detergente y después con la solución de lavandina. ¿Quién la va a preparar? Si le van a mandar la lavandina, si va a tener el agua. Si va a haber un servicio médico que atiende inmediatamente a cualquier pibe que tenga cualquier trastorno. Y si van a hacer los grupos en los espacios suficientes. Porque las viejas escuelas de la Argentina tenían altos ventanales y tenían claraboya, que muchos de los que me están escuchando no saben ni qué es, que era como una ventanita encima de la puerta, altísima. Uh-huh. Entonces eran altas las viejas escuelas y tenían claraboya y circulaba aire porque había tuberculosis. Esto es lo mismo que la tuberculosis, se contagia por la respiración, por la vía inhalatoria, como le dicen. Entonces, hoy no pueden las escuelas ventilar, porque son sucuchos chiquitos, al gata caben los alumnos, lleno hasta el cogote. Y vas a poner, como dice Larreta, burbuja es la clase, el curso, con docentes que trabajan en varios cursos y que además trabajan en varias escuelas porque la plata no le alcanza. Nombren docente, nombren personal de maestranza para limpiar, den trabajo, para que la gente pueda trabajar, porque no es cierto que la gente no trabaja porque no quiere, porque si le tiras una pala sale corriendo, no trabaja porque no hay trabajo. Vayan a la Estación Constitución y vayan a fijarse cuánta gente hay limpiando. El primer día, en la época de Menem, cuando privatizaron eso, había un montón de gente limpiando. Al segundo día no había más. ¿Por qué? Porque es más barato que estés en la roña. Y entonces en eso no quieren gastar. Y para eso entonces hay que tocar a alguien. ¿Quieren que la escuela sea lo primero? Yo estoy de acuerdo. Pero entonces todos los clubes de capital, conurbano y de todos lados entregan su superficie para que tengamos espacio para los chicos. Primero la escuela. Entonces se acabó el deporte para ir a entretenerse el que juega al tenis. Se acabó. En los colegios se da clase entonces. Y entonces armemos escuelas de emergencia como armamos hospitales de emergencia. Y pongamos la ventilación que deben tener para que haya el aislamiento necesario. Porque si no te muestran una peliculita de un campus que es enorme que no lo tiene ninguna escuela. ¿Cómo son las escuelas donde viven ustedes? Yo sé cómo son las de Lanús. ¿Qué me van a decir ahí? ¿En ese lugar? Ni las privadas son grandes, porque compran 2 casas y en lo que antes eran habitaciones le ponen banquitos y dan clase. No son malas escuelas construidas como escuelas, con espacio y ventanal grande, con espacios grandes, patios grandes, espacios abiertos, techados, como eran las escuelas donde yo estudié, que tenían un patio grande, enorme y techado en los bordes por si llovía. Entonces vos podés dar el aire libre. Entonces, si quieren escuelas, sí, pero entonces queremos cargo, queremos docentes, queremos que construyan escuelas. Y todo lo que hay lo vamos a tomar. Entonces vamos a hacer una cosa, que los clubes se conviertan en lugar para clase. Que los espacios libres que son para diversión de los bacanes se conviertan en lugar para dar clase. Ocupemos el hipódromo de Buenos Aires. Y demos clase en ese lugar y que el Estado se haga cargo de todos esos lugares. No digo ocupemos nosotros. La pregunta, porque doctor... el Estado, Larreta, en lugar de hablar al cohete, todos esos lugares que tiene para hacer parecer que Argentina es Suiza, los ocupe para las escuelas si es en serio que la educación está primero. Si la educación está primero, el Estado debe hacerse cargo de todos los espacios libres necesarios para la escuela y construir escuelas de emergencia, que seguramente en el interior y en muchos lugares del conurbano van a ser mejores que la que tenemos. No digo que ocupemos nosotros, para que no digan están promoviendo la ocupación. No, digo que el Estado no sean cara rota. Si está diciendo que la educación es lo más importante, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires debe decir todos los espacios libres y semilibres del ámbito de esta jurisdicción pasan a estar bajo el mando del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Educación de la Nación para distribuir lugares para que todos tengan donde ir. Y todos los micreros que no tienen donde trabajar porque no hay más clase, quedan pagados por el Estado para ser transportados docentes y alumnos en condiciones de seguridad al lugar de trabajo. Si hablamos en serio de que la educación está primero es esto. Si no esas 2.000 señoras elegantes que están hablando de que la educación es lo principal, claro, es lo principal, siempre y cuando a los pobrecitos no se le dé nada. Mis abuelos eran nativos de Sicilia. Los sicilianos siempre fueron el sur de Italia, la Baja Italia, los pobres. Y un siciliano dijo una vez que él le daba lástima a los inmigrantes que venían a Europa porque recordaba que su padre había tenido que ir a trabajar a Alemania y en el bar donde trabajaba había un cartel que decía prohibido los perros y los sicilianos. Sí. Escúcheme, doctor.
usted acaba de decir, está de acuerdo con que vuelvan las clases. Creo que la gran mayoría por ahí está de acuerdo con esto. En esas condiciones. Pero claro, escuchándolo, parece ser que no están dadas las condiciones para que vuelvan las clases. Claro que no están. Encima con un virus que ha mutado y que ahora es 50% más contagioso y parece ser 25% más agresivo. Y entonces cuando los europeos están cerrando, nosotros vamos a abrir. Claro, ¿sabe lo que pasa? Como dijo ayer el doctor Pedro Kahn, sí, da marketing decir que hay que abrir las clases. Pero si quieren abrir las clases, pongan las condiciones que hay que poner. Si no, vas a hacer carne de cañón a los docentes y vas a mandar a chicos contagiados a las casas que viven en los barrios como los que yo te digo, y se van a contagiar todos. Y después van a decir que es de Dios. No, no es de Dios. Es de los hombres esos, no de todos los hombres, sino de los farsantes que lucran con una Argentina dependiente, sumisa, de rodillas y un pueblo hambreado. Clarísimo, doctor. Bueno. Insisto, no estoy diciendo que nosotros le ocupemos el territorio, estoy diciendo, señor Larreta y señores que defienden la huerta de escuela, sean consecuentes, digan, todos los lugares de diversión que están al cohete pasan a ser dependencia del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud para poder tener lugares amplios para estar. Por lo tanto, esos lugares tan elegantes del barrio norte los vamos a ocupar con los negritos que a ellos les dan tanto asco. Eso estoy diciendo. El Estado debe hacerse responsable de que esos lugares sean para escuela, no que nosotros lo ocupemos, ¿eh? Insisto, para que no hable ningún charlatán. No estoy diciendo que nosotros los ocupemos, estoy diciendo que el Estado se haga cargo de lo que dice. Si Larreta dice que hay que empezar con que cada curso tiene que dar clase, que ponga a los docentes, que ponga a los no docentes, que ponga a los micros para transportar seguro a los chicos y a los docentes, y que diga, todos los espacios libres que están para diversión de los bacanes van a ser para la educación, porque primero es la educación. Allí sí estoy de acuerdo. Sin certificado de pobreza, ¿no? Digo, sin certificado de pobreza, somos digo, todos iguales ante la ley, pero nosotros queremos una ley que nos haga iguales, porque parece que algunos son iguales y otros somos más iguales que los otros. No, por eso digo el certificado de pobreza. No es el certificado de pobreza. La educación es lo principal y es un derecho como la salud de todos. Entonces, asegurémosle la salud a todo el mundo y aseguremos la educación a todo el mundo. Y si alguno entonces tiene que perder su diversión elegante de los domingos, la perderá. Porque es más importante la educación y la salud, ¿o no? O es mentira que están diciendo que no se puede seguir más con chicos sin educación. Y de paso quiero decir, yo soy docente, mienten que dice que los docentes no trabajan. Yo nunca he trabajado más que lo que he trabajado este año. He trabajado de noche para poder grabar grabaciones que no se sintiera ruido. He trabajado sin dormir. Así que mienten, porque los chicos recibieron. Y si no recibieron porque no tienen internet, y no tienen computadora, y no tienen comunicación, es porque el Estado no ha sido capaz de dar un sistema de internet gratuito, sobre todo para los barrios pobres, y darle su computadora, y darle su teléfono para que pudieran comunicarse. Aquí, y no solo aquí, en el interior también. Porque esa familia mía, que está en cuarentenada en este momento, el padre se contaminó, porque pusieron todo el turismo libre en Bariloche y vive del lado pobre de Bariloche. Y entonces tiene que salir a sacar fotos para ganarse la vida. Y él entonces trajo el contagio. Y su hija mayor se contagió porque es enfermera. Y entonces se contagió mi sobrina, que es maestra y profesora, y también los chiquitos. Entonces eso es lo que van a provocar. Eso es lo que van a provocar. Estoy hablando del lado pobre de Bariloche. Claro que del lado rico no se nota tanto. Clarísimo, doctor. Bueno, gracias por el tiempo. La verdad que uno trata de aprovecharlo lo más que pueda, porque bueno, siempre es importante, ¿no? Tener una ida y vuelta para informar realmente como corresponde y cómo son las cosas, ¿no? Más allá de lo que digan los grandes medios, y para que, bueno, nuestros oyentes, particularmente aquí de Radio Arraigo, tengan la información lo más clara posible. Así que desde ya agradecemos el tiempo y bueno, esperemos poder tener otro contacto más adelante para seguir evaluando la situación. Cuando quiera estoy acá. Gracias, doctor. Estoy aislado porque tengo 75 años. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Chao, chao. Ya sabes mi paradero. En el frente